Hey, creo que este vídeo va a sorprender un montón, así que quédate que te va a gustar. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptoemy. Y en el vídeo de hoy, como te estaba diciendo, vamos a ver unas cuantas cuestiones acerca de la Kingston. Voy a hacer una review de la billetera que os presenté en el vídeo anterior, donde la comparaba con la SafePal. Pero en esta ocasión no voy a hacer una review como he visto en internet que hacen todos, que le hacen el unboxing, la configuran, que a lo mejor hago un vídeo de esos para los que os interese, dejadme una descripción, que haga un vídeo de estas características para que sepáis cómo se configura y que no tenga pérdida, pues lo puedo hacer. Pero quiero hacer hoy un vídeo más específico de las características que tiene esta billetera, porque atañe a todo el resto de billeteras y vais a tener mucho conocimiento de temas de seguridad y temas a tener en cuenta, que yo la verdad que leyéndolo también he aprendido un montón y creo que os puede gustar. Así que vamos a ver primero lo que he estado viendo en su página web y después os enseño un poco la Kingston al final para que veáis un poco cómo es, pero sin andar dándola de alta ni haciendo la configuración, etc. Así que nada, vamos directamente a la web y os lo enseño. Fijaros, como os decía, tenemos la Kingston, que por cierto, tenéis 3 días de 28% de descuento en todos los productos que me ha salido antes aquí, así que lo sepáis. Pues bien, la Kingston fue la anterior billetera que se llamaba Kobo y tiene varias características. Sobre todo vimos en la review anterior que la parte de seguridad la tienen muy bien trabajada. Entonces vamos a ir primero al diseño del hardware, ¿vale? Hay palabras que no salen porque lo he traducido al español y no sé por qué se queda fuera. Y entonces, pues bueno, dedican a temas de seguridad, como por ejemplo que la pantalla táctil sea de 4 pulgadas, además de que es más usable o de que es más fácil de utilizar. Esto lo que nos permite es que podemos trabajar la parte de la firma ciega. ¿Y qué es esto de la firma ciega? Pues básicamente lo que vienen a explicar os lo cuento a continuación. La firma ciega es un agujero de seguridad para la comunidad de Ethereum y además para otras muchas, ¿no? Y hablaba que, bueno, que con los proyectos DeFi y su auge, la seguridad DeFi pues está también muchas veces en entredicho precisamente por esta vulnerabilidad. ¿Vale? Estamos firmando la transacción de forma segura, pues el ataque remoto dirigido un ataque remoto dirigido contra el fundador de Nexus Mutual, que se llama HarpCarp, y que el atacante obtuvo acceso remoto a la computadora de hack y entonces modificó la extensión de MetaMask para que firmara una transacción diferente sin que se diera cuenta. Al final esto supuso una pérdida para hack de 8 millones de dólares, lo cual poca broma. Y esto no solamente fue para hack, también atacado a diferentes usuarios avanzados. O sea, que no penséis que esto es una cuestión de, bueno, es que yo ya controlo de criptomonedas, tengo la seguridad muy clara, esto le ha pasado a cualquiera, no, a usuarios avanzados. Y entonces lo que comentan aquí en este artículo es que hack sí que utilizó una billetera de hardware, ¿vale?, conectada con MetaMask, concretamente la Ledger, y que la billetera de hardware no es una prueba antibalas, sobre todo si la vinculas a una billetera de software, porque la billetera de software puede estar con algún tipo de modificación de malware que te cambie las transacciones. Por lo tanto, una de las fundamentales suposiciones que tienes que tener es que no debes de confiar en la billetera de software complementaria y el usuario debe de poder verificar manualmente la transacción. Y luego os lo ejemplifico. De lo contrario, llamamos a esto la firma ciega. Es decir, tú firmas, pero tampoco estás viendo realmente qué estás firmando. Precisamente porque el tamaño de las pantallas son tan pequeñas que no hay lugar para poder ver eso de forma cómoda. Entonces, la firma ciega significa que está confiando que la billetera de software sea genuina para alimentar comandos y mensajes no maliciosos para que firme la billetera de hardware. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya confías en la billetera de software y te aseguras de que eso es así, que nunca te puedes asegurar al 100%, ¿qué sentido tiene tener una billetera de hardware? Es un poco lo que también vienen a decir aquí. Y también deben decir
que aunque este sistema de seguridad implementado, por ejemplo, en la Keystone es muy buena, no existe seguridad al 100% en esta vida. Entonces, la pantalla grande de 4 pulgadas, ¿qué pretende? ¿Qué hace? Pues que toda la información, fijaros, sea muchísimo más legible y puedas ver muchísimo más información. Y aquí es lo que viene a contar. Lo primero es la verificación de dirección de contrato inteligente, que es lo primero que tienes que estar verificando cuando haces algún tipo de transacción dentro del DeFi, y es si está llamando al contrato inteligente correcto. Imaginaros que un atacante crea un sitio de phishing de Uniswap. Puede copiar y pegar esa misma interfaz, tú no te das cuenta y tú piensas que estás en Uniswap, en realidad no estás allí. Y entonces cuando intentas hacer un contrato inteligente, intentas hacer la transacción, la parte que va a hacer Keystone, aparte de que te muestra la dirección para que tú la compruebes, es añadirte una alerta en rojo de que la dirección es desconocida. Si estás en un Uniswap verdadero, te aparecerá en verde y te pondrá el nombre de la plataforma. Con lo cual, de esa forma, tú ya de un golpe de vista es muy fácil darte cuenta. No tienes que andar mirando los nombrecitos, los numeritos, que muchas veces es un follón. Entonces, de esta manera cómoda lo puedes hacer. Y esa misma técnica la utilizan para la función del contrato inteligente. O sea, por un lado tenemos el contrato y por otro lado es la función. Porque la función también la pueden cambiar y modificar para que aunque tú veas que el contrato es el que es, la función es la que está modificada. Entonces, aunque el usuario esté interactuando con la dApp original, aún puede ser pirateado si tu billetera de software como MetaMask está comprometida. Entonces, la primera exposición al riesgo es autorizar el contrato inteligente para usar el token del usuario. Pero la billetera de software que está corrompida puede reemplazar la dirección del contrato de origen por la dirección del pirata informático, por lo que puede tener acceso completo a todos los fondos y robárselos como se los robó al tipo 8 millones de dólares. Entonces, para evitar esto, también han etiquetado la dirección del contrato inteligente. Por lo tanto, aquí también marca esas etiquetas en rojo. Luego van contando cosas un poquito más específicas y dice que también etiquetan la ruta de salida, para que de esa forma también veas una flag, una bandera roja, que lo que te hace es decir, oye, aquí algo pasa y aquí no puedo seguir porque aquí algo está pasando. ¿De acuerdo? Y esto es un ejemplo, que es el que os quería enseñar antes, de cómo en otras billeteras, ellos sacan, por ejemplo, la Ledger. Tú en el primer, y estos son todos los pasos que firmas una transacción dentro de la parte de DeFi, ¿vale? Ves la transacción, ves la dirección, ves los datos con los fees, la cantidad y aceptas el envío. Fin, no estás viendo todo lo demás. De manera que si MetaMask está corrupto y en la dirección para pone la del pirata informático, literalmente da igual lo cuidadoso que seas con tu ledger, con tu seguridad, con tus palabras, que no vas a poder encontrar el problema si utilizas dispositivos como este. ¿De acuerdo? Entonces este es uno de los problemas que dicen haber solucionado. Y unas últimas palabras que dicen, que también es lecciones de aprendizaje para todo el tema de seguridad con cripto, es que el error humano es la principal razón por la cual hay pérdida de criptomonedas. Y doy fe por muchos casos que me estáis contando, que me escribís en privado, que me han pasado a mí. Siempre es el error humano. Acordaros de ese BNB que perdí haciendo precisamente un tutorial. Así que esa es la primer factor. Y la seguridad siempre es una responsabilidad compartida entre el usuario, el proveedor, por ejemplo, de billeteras y las plataformas. Dicho esto, la pantalla táctil pues es para eso, principalmente para tener más información y poder trabajar de forma más cómoda con eso y evitar ese tipo de problemas. Luego tiene el tema del escaneo del QR, que son las AirGap, igual que está Elipal, igual que está SafePal. Pues ella, Keystone, también tiene este escaneo del código QR que la hace mucho más segura ante vectores de ataque a través de conectividad o comunicación. Por otro lado, como dijimos ya en otro vídeo, tiene autenticación de huellas dactilares, lo cual tiene dos funciones muy interesantes. La primera, seguridad, porque es tu huella. Y la segunda, que es mucho más rápida. En vez de estar metiendo un pin, pones el dedo y se firma la transacción cuando tú decidas. Con lo cual, estos son
temas muy interesantes. Luego está el tema de la batería desmontable, que luego os la enseñaré. Ellos en el paquete que te envían te mandan dos baterías. Una batería de litio normal y corriente y luego una batería que tú puedes poner pilas pequeñitas y de esa manera, pues si se te acaba la batería, puedes trabajar con las baterías. ¿Por qué? O sea, con las pilas. ¿Por qué? Porque para reducir aún más la conectividad o la conexión, aunque lo enchufes a la red, pues bueno, mucha gente enchufa, por ejemplo, la SIF al ordenador y también es un cable que tienes conectado para cargarla mientras la utilizas porque se te ha acabado la batería. Pues ellos quitan esa posibilidad remota, pero posibilidad con una batería de pilas por si se te acaba la otra. Y que no puedes cargar el Keystone, o sea, no puedes utilizarla con la carga activa. Por lo tanto, este es otro punto bastante interesante. Y luego las actualizaciones de firmware son también sin conexión. Tienes que trabajar con una SIM y con esa SIM vas que chutas, ¿de acuerdo? Con esta micro SIM que la metes por un lateral y con eso funcionas. Ahora vamos a continuar con el siguiente bloque, que es resolver también problemas con respecto a la seguridad, los elementos seguros, ¿vale? Lo primero, lo que hablábamos, el air gap, que firmas a través de QR seguros, ¿vale? Sin conexión. La segunda parte también de seguridad que tenéis que valorar en cualquier billetera, no únicamente en esta, sino en las que os compréis, es que tenga el elemento seguro IL5 Plus y el código abierto, ¿de acuerdo? Que esto también es muy interesante porque esto le da una seguridad como la que tiene en cualquier banco. Luego, además, hay dos cosas curiosas también, que es máxima protección para frases de recuperación. En muchas billeteras, en esta también, se trabaja con la passphrase, tienes 24 palabras clave que te dan aleatoriamente, pero en esta tienes otras dos componentes que puedes meter. Por un lado es la copia de seguridad SAMIR, que ahora os voy a explicar en qué consiste, y por otro lado es la entropía de dados, que es la dificultad o la aleatoriedad que le has dado a las 24 palabras semilla. Entonces, si os parece, vamos a ir primero al SAMIR y os explico qué es esto del SAMIR, porque es muy interesante. El Keystone implementó SAMIR Backups, ¿vale? Entonces, es unas copias de seguridad SLIP39 SAMIR, ¿vale? De Satoshi Labs, que no están en muchas billeteras, ¿vale? Y esto tiene unos pros y unos contras. El tipo de amenazas que normalmente existen a la hora de las semillas o las palabras clave, la primera es la pérdida de memoria. Dudo que mucha gente guarde sus 24 palabras clave en la memoria, pero alguna habrá. La segunda es una copia física que te es robada o extraviada. Y la copia física se destruye por un terremoto, por una inundación, por un incendio, etc. En el 1 ya sabemos, lesión cerebral, Alzheimer, envejecimiento o simplemente que más vale un lápiz corto que una memoria larga. Y para el segundo punto, es importante que ya no es que te lo robe una persona ajena. Hay que tener en cuenta que amigos, familiares o incluso aquella persona que te ayudó a guardar tu frase semilla y que te ayudó a configurar todo, pues es un vector de hackeo. Y puedes tener mucha confianza al principio, pero tienes que asegurarte que la tienes al final. Y para el número 3 también es el problema de replicar esa semilla en otros sitios y que eso al final se pueda quemar, etc. Y replicarla y tener una billetera en casa de unas frases semillas en mi casa, otra frase semilla en casa de no sé quién, un familiar. Eso al final estás exponiendo por 2 la vulnerabilidad de que alguien encuentre esa frase semilla. Entonces, ¿qué es el SAMIR Backup? Pues básicamente es dividir la semilla en más partes que 2 y menos partes que 16. Y entonces tú al final puedes dar a cada persona una parte para que de esa manera tú solo tienes que coger las piezas del puzzle cuando la quieras recuperar y podrás restaurar la billetera. Esto también es un poco incómodo muchas veces, pero si quieres tener máxima seguridad y hacer una bóveda para dejarlo ahí tus Bitcoin hasta el día de mañana, pues tampoco es muy normal que estés restaurando la billetera todo el día. Así que para este tipo de cosas puede servirte. Además, la parte buena es que si tienes, por ejemplo, 5 partes o 5 trozos de la billetera, con 3 ya la puedes montar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante
tener en cuenta las diferentes pegas que tiene este sistema para saber si es para ti o no. Y me da igual que sea Kingston o cualquier otra billetera que lo soporte. La primera es que solo lo tiene Kingston y Trezor a día de hoy. ¿De acuerdo? De manera que si se te rompe la Keystone o se te rompe la Trezor, tienes que comprar una Keystone y tienes que comprar una Trezor. Y si estos ya no fabrican más, tenemos un problema. Después, la complejidad es enemiga de la seguridad. Y ellos lo que te dicen es que, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, si no entiendes muy bien cómo funciona, su recomendación es que mejor no lo uses. Otra cosa que también recomiendan es que el metal es mejor que el papel. Cuando guardéis vuestras semillas, lo mejor es que utilicéis algo de metal. Hay videotutoriales en internet que Cachopo Coin en la comunidad también nos la presentó, que a través de arandelas estampadas con un cincel puedes marcar ahí las palabras clave semilla y con un tornillito las juntas todas y esas las puedes guardar por ahí, las puedes enterrar, las puedes guardar en no sé qué, que si se mojan, que si se incendian no sufren como el papel. Luego es importante seleccionar cuidadosamente a las personas que te ayudarán a mantener las copias de seguridad. Lo que os decía de máxima confianza. ¿De acuerdo? Y luego que no se conozcan entre ellas, porque a ver si confabulan entre ellas y te sacan con 3, ya te sacan la clave privada. A ver, al final tiene que ser gente que confíes mucho y la familia más cercana en principio nunca te va a fallar. Pero, a ver, casos y a verlos, haylos. Y luego piensa en tus herederos. Esto también es importante con cualquier tipo de billeteras, contraseñas o cosas que tengas. ¿Qué ocurre si a ti te pasa algo? Pues que tus familiares o tus herederos sepan y tengan claro dónde tienes las cosas y cómo pueden reconstruirlo todo para rescatar esos fondos. Y esta es una de las cosas que puedes hacer por ejemplo, con la Kingston, que no es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, está lo que os hablábamos de los dados, ¿vale? Cómo verificar la frase de recuperación creada al tirar los dados. Aquí lo que cuenta es que hay que la parte más crucial es el proceso de creación de su frase de recuperación. Y que alguna vez te has preguntado dónde vienen esas frases de recuperación. Pues la verdad es que sí. ¿Cómo mi billetera crea esas 24 palabras de forma aleatoria? Pues esto es un número aleatorio o que también se llama entropía en el mundo criptográfico. Y la aleatoriedad aquí es la clave. Entonces hay dos sistemas. Por un lado es el PRNG, generador de números pseudo aleatorios que hacen sobre todo la soft wallet, y las TRG, que son generador de números aleatorios verdaderos que hacen las hard wallet. Entonces el problema que tienen sobre todo las TRGN, ya que estamos hablando de máxima seguridad, probablemente las otras también la tengan, es que siempre se ejecuta mediante un código propietario creado por los proveedores del Secure Element, que son todos los chips del EL5, esos que comentábamos antes, y que entonces tú tienes que confiar en ese proveedor. Y entonces, por ejemplo, para algunos bitcoiners, este tipo de confianza ciega es inaceptable. Es decir, para la gente más exigente de seguridad, no acepta que esto sea así. Y entonces Coldcard, que es otra billetera muy de bitcoiners, y Keystone permiten a los usuarios generar su propio número aleatorio a través de tirar dados e ir metiendo los resultados en un sitio para que pueda generarte las 24 palabras clave con aleatoriedad y no con un sistema, un software que te lo ha generado pseudo aleatoriamente. Y entonces aquí entra el juego, el tema criptográfico, la entropía, la estadística. Y entonces supongamos que tiras los dados manualmente 50 veces. Tú tiras los dados y vas metiendo, me toca el 5, me toca el 1, me toca el 2, la cuarta tirada me toca el 3. Y así sucesivamente hasta 50. Pues esto genera unas palabras clave que tienes aquí. ¿De acuerdo? Pues tirar los dados 50 veces supone a una entropía de 128 bits. Y lo suyo es tirarlo 100 veces para que tenga 256 bits, que es mucho más seguro que 128 bits por una cuestión simple de aleatoriedad. Y si lo tiras menos de 50 veces, pues sería demasiado débil para generar esa palabra semilla, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa también muy curiosa que tiene la Kingston y que me apetecía que la conocierais, porque la verdad que también me ha llamado bastante la atención este aspecto. Además leí el otro día
que los dados, hay dados que tienen cierto vicio a irse hacia un número concreto. Entonces la estadística siempre está volcada hacia un número que tiene un defecto, que pesa más ese lado del dado, y ya existen dados que son perfectos y que ya están precisamente medidos para que cada una de las caras pesen lo mismo, ¿no? Que se utiliza también en casinos, etcétera. Y bueno, pues esto es una curiosidad que os quería contar. Luego también, si volvemos para atrás, habla otra vez de la firma ciega, las transacciones verificables. Y luego también habla de que tienes también opciones de multisign, ¿vale? Para equipos e individuos. Es decir, que tú para hacer transacciones, si tienes una empresa, puedas tener una multisign para que no sale nada a la billetera si yo no firmo y mi socio firma, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sirve para ese tipo de cosas. Y luego también está el mecanismo de autodestrucción, el anti-tampering, que también lo tiene, por ejemplo, SafePal, lo tenía también el IPAL, ¿vale? Que esto básicamente son mecanismos de defensa contra ataques de canal lateral. ¿Y qué es esto de canales laterales, ataques de canales laterales? Pues son la forma en la que se piratea la mayoría de las billeteras de hardware. Alguien con suficiente tiempo, recursos y habilidad para escudriñar la placa de circuito del dispositivo puede robar las claves privadas. Las funciones Secure Elements y Passphrase son las más comentadas como defensas efectivas contra los ataques del canal lateral. Sin embargo, debido a que los ataques físicos dependen del acceso físico al dispositivo, la forma más sencilla es un mecanismo de autodestrucción. Y recordar, por ejemplo, el vídeo de Trezor, que os lo dejo por aquí, de un chico que accedió a un Trezor y consiguió rescatar, creo que eran 2 millones de euros, de un tío que había perdido las claves. Para que veáis también la seguridad que también hay que tener en cuenta si alguien accede al dispositivo. Entonces, este sistema lo que hace es que directamente, cuando ve que le has quitado la pantalla, hay un circuito, se desconecta y se borra todo el contenido del dispositivo por seguridad. ¿Vale? Entonces, lo que hacen principalmente los de ataque de canal lateral es que utilizan el acceso a la placa del circuito del dispositivo para analizar los comportamientos del dispositivo. Y es que cuando tú lo utilizas, se va quedando pues un rastro de energía, de las operaciones, de la radiación electromagnética, y al final todos esos rastros, alguien que sepa, es capaz de construir y reconstruir las claves privadas que te permiten acceder a los fondos de la billetera, que es el sistema que utilizó el tío del Trezor del vídeo que os acabo de comentar. Entonces, la forma en la que funciona es accediendo a la placa de circuito interna. Entonces, muchas veces el problema está en la eliminación de la pantalla. Si tú intentas eliminar la pantalla, eso se activa y borra todo el dispositivo, ¿vale? Hay dos componentes que se tocan entre sí. Uno a la pantalla y otro conduce electricidad al otro que está en la placa del circuito. Si los dos pierden contacto, el componente de la placa detecta que la pantalla se ha quitado y borrará toda la información confidencial, ¿vale? Son como estas dos plaquitas de aquí que se conectan con esto. En el momento que detectan que la pantalla se levanta, pues directamente eso. ¿Y por qué quitan la pantalla y no hacen otra cosa? Primero, porque se notaría y cuando te llegue el paquete ves que está manipulada la billetera. Y segundo, porque se puede encargar con el bisturí, lo que utilicen, algún tipo de circuito. En cambio, con una pistola de calor calientan el pegamento de la pantalla, la levantan y con eso pues evitan ese tipo de ataques. Y luego además tenemos la protección contra ataques a la cadena de suministro, que esto es algo también que mucha gente comenta, ¿no? Que es una amenaza más graves para las billeteras de hardware, porque apuntan a vulnerabilidades en el proceso logístico. Por eso es muy importante que compréis las billeteras en la casa oficial, nunca en sitios tipo Amazon o otras páginas de segundos. Entonces, para esto lo que han utilizado es un autenticador web, ¿vale? Un contador de ataques a la cadena de suministro. Es un poco lo que tiene también SafePal de verificación del dispositivo. ¿De acuerdo? Los ataques a la cadena de suministro cuentan que es una amenaza de las más graves y que la autenticación web funciona gracias al mismo algoritmo de firma digital del Bitcoin. O sea, han aprovechado la tecnología para hacer que de forma por defecto, de fabricación, en la Kingston tiene un par de claves públicas y privadas preinstaladas en el dispositivo que se utilizan únicamente para que te sirva un código que te diga
que se conecte con la web y que la web diga, vale, este código es el original. Y que te digan, esta billetera no ha sido alterada. Porque en el momento que la alteran, esos códigos no se pueden manipular. Entonces, comenta aquí cómo lo hacen, ¿no? Que al final es un servicio seguro de Amazon y que para falsificar este proceso tendrían que, por un lado, trampear el dispositivo de seguridad este EL5 y por otro lado hackear el servidor al mismo tiempo, con lo cual es improbable o no lo siguiente. Y luego otra de las cosas también que también muchas veces me ha hecho gracia porque me han preguntado es la información de envío nunca se revela. Me decían con la SafePal, dice, no, es que saben tu dirección de envío. Entonces, ¿eso qué pasa? Y es un poco lo que yo les comentaba a toda esta gente. Al final, tú puedes mandarte tu billetera a casa de un amigo, o sea, puedes regalar a un amigo. ¿Es tu dirección? No. Entonces, ¿tienen la dirección? Sí. ¿Saben a ciencia cierta que es tuya? No. Entonces, tampoco creo que sea un factor muy importante. Pero sí que es cierto que Kingston ha aplicado una política de retención de datos de envío precisamente por hackeos que sucedieron, por ejemplo, en Lettier, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver que han decidido reducir el tiempo de retención a 180 días. A partir de ahí, borran todos los datos. Y hablaban precisamente de que otros fabricantes de carteras de hardware han sido víctimas de filtración de datos. Lettier. Y sí que es importante el tema de las filtraciones de datos a nivel de seguridad informática, porque leyendo este artículo también te das cuenta de la que te pueden liar en un momento, y sobre todo cuando utilizas siempre los mismos correos, las mismas contraseñas, que nunca hay que hacer eso. Y estos ataques son muy peligrosos porque cuando se filtra tu información personal, acceden, por ejemplo, a tu número de teléfono. Y esto es una cosa que me contó en su día Antonio, el embajador de Cardano, que os dejo la entrevista de seguridad que le hice, que hay ataques de SIM. Es decir, hacen una portabilidad, teniendo tu teléfono, hace una portabilidad a otra compañía y el atacante de pronto tiene como si tuviera tu teléfono en su mano, porque simplemente ha clonado la SIM en otro proveedor de servicios. Tú más o menos no te enteras y él puede pedir solicitudes de contraseñas y como necesitas el SMS para verificar muchos de los accesos, pues nada, te quita las contraseñas, te las cambia él y accede absolutamente a todo. Por eso es importante también utilizar la YubiKey o la Google Titan, que son las llaves estas para desbloquear con la huella dactilar, que tengo aquí una y os comenté en el vídeo que os dejo aquí de seguridad informática, os la recomiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vinculado a los detalles de su cuenta bancaria, el teléfono tienes las cuentas bancarias, los exchanges, direcciones de correo electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final también la dirección de física también la tienes ahí en ese hackeo. Y esta también es muy peligrosa porque podría resultar un secuestro. Aquí vuelvo un poco a lo de antes. Si es tu dirección, bien, pero si es la del trabajo y si es la de un amigo y si se lo has regalado a no sé quién, pues bueno, estas son algunas de las cosas que había. Y luego también, y ya vamos terminando, está el tema de que la billetera pues es totalmente compatible con MetaMask. La billetera tiene una cosa que me ha costado comprenderla y es que puedes meter hasta 15 billeteras diferentes, entre ellas MetaMask, porque la que te viene de origen nativa, que es la de Kingston Pro, tiene simplemente, creo que son 8 blockchains y 500 monedas máximo que puedes tener. BNB, o sea, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, creo que tenía Tron, algunas más. ¿Y qué ocurre con eso? Que dices, ¿cómo meto BNB? ¿Cómo meto Polkadot? ¿Cómo meto otras billeteras? Pues es conectándote a MetaMask. Y es la única billetera, por lo que he leído, que tiene compatibilidad tanto en la extensión de MetaMask como en la aplicación de MetaMask que puedes tener en el móvil. Y entonces es vincularla como harías con un Lettier, por ejemplo, pero con las ventajas que te he comentado anteriormente. Entonces fijaros aquí cómo pues tiene MetaMask y soporta todas estas redes. Y la suya, que no sé si aparece aquí, Keystone Companion App, pues admite solamente estas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera es la capacidad que tiene para que tú puedas vincular
más monedas. Me parece que es un poquito más tedioso que una SafePal, que lo tienes, por ejemplo, todo ahí junto y no tienes que andar integrando nada. Pero bueno, es la opción que tienes con esta billetera para poder meter otro tipo de monedas. ¿De acuerdo? Y nada, tiene soporte también para el tema de los nombres únicos, que son como direcciones, alice.eth, y en vez de pasar la dirección entera, que es más difícil de memorizar, que te puedes confundir al copiarla, pues le das como un correo electrónico, como una dirección web. Que esto también lo tiene Toncoin en Telegram, y que también podéis comprar los nombres para poder tener una billetera con un nombre tipo cryptodemy.ton y que de ahí te puedan enviar los fondos. Y básicamente esto es un poco lo que hablan en cuanto a la parte de seguridad. Y la verdad, pues eso, ha habido muchas cosas muy ingeniosas que me han gustado bastante. Y viendo un poco, y para terminar el vídeo, la parte de cómo es esta billetera por dentro, o el unboxing o lo que sea, cuando la compras te envían estas dos cajitas. En una, ¿vale?, tienes la billetera y en otra tienes una batería de litio. Además te viene aquí un cartelito que es para tener un código de descuento del 5%, que mira, os lo voy a dejar aquí a la vista, para no sé si cuántos duran, pero vamos, el primero que lo pueda observar y lo pueda utilizar, genial. Y si el segundo le funciona también, y si todos os funciona, pues bueno, ese 5% que me regalaban para mí, pues os lo doy a vosotros. Además, los 3 días que tenéis aquí, estos del Lunar New Year, que os dan un 28% de descuento. Dicho esto, lo que os decía, aquí tiene una billetera, una batería, que como podéis observar, tiene el USB dentro, porque esto cuando coges la billetera, ¿vale?, y le quitas la otra, aquí tienes pilas, ¿vale? Las pilas las he puesto yo, viene sin pilas. Y entonces esto quedaría de esta forma. Además va con imán, con lo cual es muy cómodo, ¿vale? Y esto queda justamente en el interior, con lo cual es lo que os decía, que no podéis cargar la billetera mientras la estáis utilizando, ¿de acuerdo? La billetera, como veis, tiene una cámara para poder escanear los QRs, después tiene un Touch ID para que puedas verificar las transacciones, para loguearte de una forma cómoda sin andar metiendo pines ni nada, y luego tiene la ranura para la micro SD, que funcionalmente es para actualizar la billetera. Todo lo demás no tiene absolutamente nada, no tiene ningún tipo de ranura, no tiene nada, ni conexión, es totalmente fuera de comunicación. Entonces es muy, muy cómoda. Entonces vamos a encenderla para que por lo menos la veáis y veáis cómo me logueo dentro, cómo funciona la pantalla, que es muy, muy versátil y muy cómoda, porque hace caso al dedo, no es como la Elipal que era un poco engorrosa. Y veis que la pantalla también se ve bien, que es una pantalla como si fuera de un móvil normal, no es como también la Elipal, que tenía como más puntitos, peor definición. Y entonces ahora cuando arranque, me va a decir verificación de seguridad en curso, y me dice verificar huella dactilar, ¿vale? Esto aparecerá una vez que ya la has configurado, que esto igual os lo enseño en otro vídeo como os he dicho. Pero yo aquí, ahí dentro, pongo el dedo, me lo reconoce y me pasa para adentro. Y aquí ya tengo las diferentes monedas. Puedo aquí escanear los QRs, ¿de acuerdo? Y luego además, pues bueno, no es muy complejo, no tiene muchas cosas. Puedo poner también billeteras que os comentaba, como por ejemplo la de MetaMask, o puedo tener ajustes, que puedo establecer también un bloqueo por patrón, puedo cambiarle la contraseña, puedo ponerle una passphrase, que es la 25ª palabra clave, y no tiene muchas más cosas, es una aplicación bastante sencilla. Entonces, si os gusta que os hable más de la Keystone y queréis que haga una review de cómo configurarla desde cero y sin fallos, pues me lo ponéis en la descripción y lo haré encantado. Y hasta aquí es el vídeo de hoy más o menos. Os he querido enseñar todo esto, ha sido un pelín largo el vídeo, pero creo que ha habido cosas que son bastante interesantes. Así que nada, pues si os gusta este tipo de vídeos haré más. Darle muchísimos likes, suscribiros y darle a la campanita, porque cada domingo subiré un vídeo como este. Así que nada, me voy a beber agua que me he quedado seco. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.